Está con ustedes, hermanos, el Padre Ángel Guzmán para compartir la palabra de Dios, este mensaje que siempre edifica nuestras vidas. Esperamos que estas enseñanzas sean de mucha bendición. Dios los bendiga. Había una brujita que era bien fea. Y entonces, pues ella se sentía supremamente acomplejada. Miraba a las otras brujas y ella se sentía más bruja y más fea. Y entonces en alguna oportunidad conoció a una y le dijo: no se preocupe, su problema tiene solución y es facilísimo. Colóquese una máscara. Y entonces ella pensó un momento y bueno, fue una lucha entre colocársela o no, porque decía yo soy fea. Y la otra le decía: no, pero si usted se coloca la máscara, póngale cuidado que usted va a comenzar a ser bien bonita y hasta envidia van a sentir de usted. Y entonces en esa lucha, pues efectivamente un día decidió colocarse la máscara y entonces pasó a ser una bruja con cara bien bonita. Yo creo que ustedes han conocido así brujitas, ¿verdad? Con cara bien bonita. Entonces hubo una fiesta y en esa fiesta se iban a reunir una cantidad de brujas y se vino una gran tormenta y entonces pues en la reunión iban otras brujas y resulta que en la medida en que se iban acercando pues la lluvia les iba cayendo. Y resulta que la bruja fea se dio cuenta que todas las otras tenían máscaras y que ella relativamente era bonita con relación a las otras. Vea, en la vida hay pasajes bíblicos que parecen a esta historia y que espiritualmente a uno le ayudan a comprender eso. Yo quiero que busquemos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7, versículo 38. Porque este texto nos va a ayudar mucho a entender cómo ante la presencia de Dios uno puede tener máscaras que le impiden su entrega a Dios. Dice así: un fariseo lo invitó a comer a Jesús. Jesús entró en casa del fariseo y se recostó a la mesa. En esto, una mujer pecadora pública, enterada de que estaba a la mesa en casa del fariseo, acudió con un frasco de perfume de mirra, se colocó detrás a sus pies y llorando se puso a bañarle los pies en lágrimas y a secárselos con el cabello. Le besaba los pies y se los ungía con la mirra. Al verlo el fariseo que lo había invitado se echó a pensar: si este fuera profeta, sabía quién y qué clase de mujer lo está tocando, que es una pecadora. Voy a detenerme hasta allí. Hay pecadores públicos. Y a veces uno como que cuando ve pecadores públicos se tranquiliza la conciencia. ¿Cuáles son esos pecadores públicos? Los que abiertamente todo mundo sabe que viven una situación de pecado. El alcohólico. Ustedes saben que Alcohólicos Anónimos, porque de pronto el único que no sabe es el borrachito. Pero todos los vecinos y todos saben su problema de alcoholismo. Es decir, su pecado es público. Es público la corrupción de alguien, que sea estafador, que sea mentiroso, que sea... Y uno puede sentir que fácilmente cuando ve allá a otros, uno está ¿qué? Como limpio, como que siente la tranquilidad. Eso no tiene nada que ver conmigo. Vean la actitud del fariseo. De hecho, cuando a uno le dicen fariseo, ¿qué le están diciendo?
Si a usted le dijeran, usted es un fariseo, ¿qué le están diciendo? ¿Que es un qué? Hipócrita. Es decir, que está haciendo un papel que no es el de uno. En el tiempo de Jesús, los fariseos eran personas que se consideraban puras, que se consideraban de una mejor calidad espiritual. Y toda su vida espiritual era externa. Mire, cuando uno no trabaja la vida espiritual de una manera profunda, se queda en las apariencias y no va a lo profundo del corazón, del interior del hombre. Entonces, para ellos era muy importante los rituales de cumplir con lavarse las manos, en el caso de los pies, porque era una norma de pureza el continuamente lavarse, porque ellos dividían el mundo entre los puros y los impuros. Es como si yo dijera entre los santos y los perversos. Aquí nota uno en el texto sagrado, mire qué interesante. La mujer entra con una actitud de llorar, de colocar a los pies de Dios su pecado. En cambio, mire el fariseo, se echó a pensar, es decir, interiormente se puso ¿a qué? A juzgar. Por eso hay un dicho que dice lo siguiente: quien se dedica a trabajar fuertemente en su corazón no tiene tiempo para ver los pecados de los demás. ¿Cómo es? El que se dedica a trabajar fuertemente en su corazón no tiene tiempo para criticar los pecados de los demás. Es decir, cuando uno está atento a ir esculpiendo la vida de uno en torno a Cristo, pues no tiene tiempo para estar juzgando a los demás, que este habla de esta manera, que este actúa. No, está tan centrado en su corazón que no vive juzgando a los demás. Aquí internamente, mire, cuando uno tiene la capacidad de juzgar, no es que uno no tenga que, una cosa es cuando tiene usted la actitud de condenar, pero juzgar quiere decir discernir entre el bien y el mal. No se le olvide, juzgar significa ¿qué? Discernir entre el bien y el mal. Pero aquí este es un juicio de colocarse en el puesto de Dios. Para él, la prostituta, ¿dónde tenía que estar? Pues allá en su prostíbulo, ejerciendo su trabajo. Decir, allá ella y aquí nosotros los puros. Muchas personas no comprenden que lo normal debe ser que el pecador llegue a los pies de Cristo. Y esto podemos nosotros caer en muchas parroquias, en muchos grupos de oración, donde nosotros nos creemos el grupo, es que nosotros somos las señoras que siempre nos hemos reunido en este lugar. Y se vuelve como un club social de los que se consideran puros y no hay espacio para el drogadicto, para la prostituta, para el que estuvo en el adulterio, para el que vivió la experiencia de la corrupción, de haber estado en una cárcel. Para ese no hay espacio. Entonces nos vamos volviendo no un club de salvación, es decir, un grupo de salvación, sino un grupo de social, con la diferencia que se reúne en una parroquia. De allí que miren lo que ocurre, dice, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer lo está tocando, que es una pecadora. Oye bien, ¿qué es una qué? Pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Contestó, dilo, maestro. ¿Cuál es la visión entonces del fariseo? La visión del fariseo no es mirar a Jesús como Dios, sino como un ¿qué? Un maestro.
Y esto nos está haciendo mucho daño a nosotros. ¿Por qué? Porque para nosotros Jesús no es un maestro. Para nosotros Jesús es Dios. Y cuando uno dice que Jesucristo es Dios y si tiene fe en Él, es porque toda la vida gira en torno a Jesús. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de obrar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de manejar la economía, la manera de comportarnos a nivel afectivo y sexual, tiene que ser orientada por Cristo. Pero noten ustedes cómo muchas personas dicen: yo soy cristiano católico y estoy a favor del aborto. Y dice, este loco, ¿qué está diciendo? Cristiano católico y a favor del aborto. Eso es como si el diablo dijera: yo creo en la Santísima Trinidad, Virgen Santísima, en el nombre del Padre, el Hijo. No tiene lógica. Sin embargo, a veces se cree que se puede compaginar las dos cosas. Que yo puedo ser cristiano y puedo tener prácticas esotéricas y creer en las energías, creer en el Reiki, en el Feng Shui, en los cuarzos, en irme a los maestros orientales, y entonces, como yo creo en Jesús, Jesús es un maestro ascendido, y entonces coloco boom, boom, y comienzo a hacer yoga. Y es decir, una mezcla que no tiene absolutamente nada que ver. Para nosotros no es un maestro. Jesucristo es nuestro centro de vida. Y aquí le dice: dilo, maestro. Y miren qué interesante. Este es un método que usa mucho Jesús. ¿Y cuál es el método que a uno le ayuda para la vida espiritual? Jesús permite que a través de un ejemplo uno pueda verse a sí mismo. En palabras sencillitas, Jesús siempre coloca un espejo para que uno se pueda ver. Y se pueda ver porque es que cuando a uno le dicen las cosas de una manera directa, uno se excusa. Y vean el ejemplo sencillo. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y otro 50. Como no podían pagar, les perdonó a los 2 la deuda. ¿Quién de los 2 le tendrá más afecto? Miren lo que le pregunta: ¿quién de los 2 le tendrá más qué? Afecto. Y responde: supongo que aquel a quien le perdonó más. Le replicó: has juzgado correctamente. ¿Has juzgado qué? Correctamente. Nuestra balanza a nivel espiritual hoy en día es muy desequilibrada. ¿Y por qué nuestra balanza es desequilibrada para reconocer nuestro pecado? Porque nosotros estamos cayendo en un problema muy grave, y es la anestesia espiritual. Oye, ¿la qué? La anestesia espiritual. El materialismo mismo y los medios de comunicación están haciendo que nuestro corazón viva una anestesia, es decir, pierda la sensibilidad espiritual para ver la gravedad de cada caso. Voy a colocar un ejemplo colombiano, quizás ustedes lo han visto por la televisión. Ustedes saben que hubo un acuerdo de paz, y en ese acuerdo de paz fue un acuerdo donde el pueblo no estuvo de acuerdo, así de sencillo. Ustedes recuerdan que el pueblo votó no en el referendo, que no estaba de acuerdo con el acuerdo de paz. ¿Y por qué no estaba de acuerdo? Porque, pues, estos personajes que durante muchos años promovieron violación a menores, reclutamiento forzado, toma de pueblos, secuestros, extorsiones, destrucción de puentes, llegaban al gobierno, podían ser por derecho, tienen 10 curules por derecho, es decir, por haberle hecho daño al país. Es decir, no es que ellos salían
a ganarse esas curules, sino simplemente por haber sido guerrilleros. Y entonces en estos días ocurrió una cosa bien interesante. El jefe de estos guerrilleros, Timochenko, salió a las calles a hacer campaña política y se fue a su propio pueblo, a un departamento que se llama el Quindío. Entonces la gente lo recibió diciéndole asesino, bandido, y comenzaron a tirarle huevos, lo que podían. Y entonces, ¿qué hizo este personaje? Se sintió herido. Y la gente decía, pero es que antes nosotros le tiramos huevos, pero antes él nos tiraba bombas. Entonces uno comienza a sentirse víctima. Y es una de las cosas que a uno no le permite reconocer su pecado cuando uno se siente víctima. Ejemplo, usted consume licor, consume drogas, comienza a hacerle la vida imposible a su hogar, comienza a maltratarlo, y el día que lo reclaman, entonces usted se siente víctima. Es que yo he tenido que tomar porque a mí nadie me quiere en la casa, como a mí no me comprenden, es que en esta casa todo es un infierno. Entonces los otros son las víctimas, son los que al victimario le hacen vivir que él es la víctima. Es decir, no reconoce lo que hizo, sino que al contrario, él es víctima de los hechos que le han ocurrido. Mire, esa actitud yo la estoy nombrando no porque esté tomando partido político, sino porque se volvió normal dentro de nuestra sociedad para justificar lo mal que nosotros estamos haciendo. Vamos a algo que ocurrió reciente y que yo sé que ustedes lo han podido ver por la televisión, con el señor Nicolás Maduro en Venezuela. Disolvió la asamblea y ahorita ustedes ven que no quieren que vaya a este encuentro en Lima, Perú, y se están violentando la democracia. ¿Y quién la violentó primero? Eso no lo ve él. ¿Por qué? Porque asume el papel de ¿qué? De víctima. Pues cuando yo asumo el papel de víctima y yo justifico mi pecado, no hay posibilidad de cambio. Si por lo menos yo comienzo a decir, es que como a mí la vida ha sido tan difícil, yo no he tenido suerte en los negocios, en lo único que me ha ido bien es robando, por eso yo he tenido que trabajar de esa manera. ¿Usted cree que yo voy a dejar de robar si yo tengo esa reflexión? De justificar que es que yo he sido víctima, que no he tenido buena suerte y que es lo único que... Entonces, miren, hermanos queridos, la sociedad nos vende el papel de víctimas para no reconocer que nosotros hemos podido causar daño. Y cuando uno asume el papel de víctima, siempre está sacrificando a alguna persona. En este texto sagrado, cuando colocan estos dos deudores, uno de 500 y otro de 50, dice, como no podían pagar. Oiga bien, ¿cómo dice el texto? ¿Cómo no qué? No podían, no dice el texto como no querían pagar. No, era que no podían. Dice, no podían. Les perdonó a los dos la deuda. Este fariseo no quiere decir que no tenga deuda. Lo que quiere decir el texto es que él se siente autosuficiente y siente que no tiene necesidad de perdón ni de salvación. ¿Cuándo nosotros podemos caer en esa actitud? La estamos viendo continuamente. Noten ustedes cómo las personas que deciden montar clínicas y promover el aborto, ellos quieren obligar a que los demás tienen que seguir sus ideas. Entonces, como yo, y hablan de decidir, porque miren, es que yo tengo derecho a decidir mi vida. Pero es que la vida de un bebé no es la suya. Un bebé
se desarrolla en el vientre materno independiente de la madre. Entonces, los argumentos que usa son para justificar su mal y quiere obligar incluso a que otros lo hagan para sentirse tranquilo. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos caer, hermanos, en cuestiones muy graves. ¿Cuáles cuestiones graves? En que nosotros nos podemos acostumbrar a ver normal lo malo. Y a través de las películas, a través de la música, a través de la televisión, uno llega a ese estado. Yo creo que a ustedes les ha pasado que de pronto usted se sienta y llega a la televisión y está viendo una película. Y la película, usted ve que los unos matan a los otros y hay una persecución. Y en medio de la película usted pregunta, porque llegó tarde, ¿y quiénes son los buenos? Y los dos están matando. Y uno pregunta, ¿y quiénes son ahí los buenos? Van notando, porque para uno eso se le hace normal. Mire, eso es igualito lo que le sucedió una vez a un padre que estaba hablando sobre el perdón y la necesidad de no tener enemigos y de liberar el corazón. Y entonces al padre se le ocurre lanzar esta hermosa pregunta: levante la mano aquí el hermano que ha logrado, la hermana que ha logrado perdonar, que no tiene enemigos. Y vuelve y lanza la pregunta: yo sé que en este lugar hay alguien que no tiene enemigos, que ha logrado perdonar. Y salió una viejita y dijo: ¡ay, un aplauso para la hermana! Y sale y aplauden la viejita, y tenía como unos 87 años. Y la trae el padre y dice: bueno, hermanita, cuéntenos por qué usted no tiene enemigos. Y dice la viejita: pues yo no tengo enemigos porque ya se murieron esos desgraciados. Entonces no era que los hubiera perdonado, era que ya se habían muerto. Miren cómo uno puede habituarse, y eso es lo más grave, cuando uno se habitúa a ver las cosas como normales. Oiga bien, ¿cómo qué? Entonces a uno se le hace lo normal decir mentiras, lo normal hacer trampas, lo normal calumniar, lo normal, y se vuelve tan normal que hay frases que las personas usan y se vuelve como un chiste para justificar los odios, para justificar el orgullo, para justificar la mentira. Y cuando se justifica ya no hay posibilidades de cambio. ¿No hay posibilidad de qué? De cambio. Noten ustedes, hermanos queridos, que en el texto, ¿qué ocurrió? Dice, como no podía pagarle, perdonó a los dos la deuda, ¿quién de los dos le tendrá más afecto? Nosotros no conocemos de esta mujer pecadora ninguna circunstancia más que era una pecadora pública. Pero hay una diferencia, que ella acude a Dios con arrepentimiento. Oiga bien, ¿acude a Dios con qué? Con arrepentimiento. Este fariseo lo recibe, y es una manera diferente de recibir. Uno puede, oiga bien, convivir con las cosas de Dios y no reconocerlo. ¿Recuerdan ustedes los discípulos de Emaús que les va hablando Jesús y les va explicando las escrituras y ellos no lo qué? No lo reconocen? ¿Acaso ustedes no han escuchado? Hay una frase de las apariciones de Medjugorje
que aunque no están aprobadas me gusta mucho. Dice, ustedes hablan mucho de Dios, pero son poco testimonio con sus vidas. Ustedes hablan mucho de Dios, pero son poco testimonio con sus vidas. ¿Creen ustedes quiénes fueron los que llevaron a Cristo a la muerte? Los que llevaron a Cristo a la muerte eran los que creían en Dios. Fueron los sumos sacerdotes, los fariseos, es decir, los que creían. Esos fueron los que lo llevaron a la cruz. En el texto ustedes no encuentran que haya sido la pecadora aquí arrepentida, el decir, quien experimentó la misericordia de Dios, supo, hermanos, amar y supo agradecer. Hay personas que creen que Dios les tiene que agradecer y sienten como cartas, mire Señor, es que yo no he faltado nunca un domingo a misa y ¿por qué me pasa esto? Y yo me he comportado bien y yo esto, y como que pasa la lista de los méritos. Y ahí cuando usted saca la lista de méritos no se da cuenta que nosotros al contrario tenemos que reconocer que es por su gracia. Oye bien, por su gracia. Escuchaba a uno de estos guerrilleros que les estaba contando. Decía esta semana una frase. Decía, nosotros reconocemos que hemos cometido errores. Pero, ¿a qué llama él reconocemos que hemos cometido errores? Matar, violar menores, destruir, ¿eso se le puede llamar errores? Mire, hoy hay un problema muy grande con la palabra pecado y es que quiere desaparecer del vocabulario. Ya no queremos usarla, entonces ya hablamos de errores. Es que yo cometí un error, es que yo me equivoqué. ¿Y por qué nos cuesta decir he cometido pecado? Mire, el pecado ofende a Dios. El pecado corta la relación con Dios. El pecado, oiga bien, me coloca a mí en una situación de rebeldía. ¿Y rebeldía por qué? Porque al rechazar la palabra rebeldía, quiere decir que uno se niega a escuchar. Oye, ven, ¿se niega a qué? A escuchar. Entonces, hermanos, uno nota en este personaje, recibe a Jesús y en el fondo le lanza una crística. Si este fuera profeta, es decir, mensajero de Dios, ¿cuál es la misión del profeta? Anunciar y denunciar la ausencia de Dios. Oye bien, anunciar y qué? Denunciar la ausencia de Dios. Para él, ¿cuál es la misión de Jesús como profeta? Para él era solamente denunciar. Si este fuera profeta, sabía quién y qué clase de mujer lo está tocando, que es una pecadora. Entonces, para él, la figura que tiene es que Jesús tiene que estar en una visión de condenar. Miren, a veces uno cae también en esa misma actitud dentro de la misma casa, dentro de la misma parroquia, dentro del mismo grupo. ¿Cuál es? Esa persona, mire, siguió dando antitestimonio. Y tenemos es que sacarla. Es que si nos descuidamos nos va a corromper al resto. ¿Y cuál es la misión? Vean, una vez ocurrió una historia que quiero contarle y nos sirve a nosotros para tener esa visión. Había una playa donde se ahogaban las personas. Y entonces unas personas dijeron, ¿por qué no hacemos un grupo para que haya personas que se encarguen de rescatar y no hayan tantas personas que mueran en estas playas?
Y entonces se colocaron una camiseta y claro, comenzaron ellos a hacer de salvavidas y comenzaron a salvar personas. Y fueron cogiendo fama, entonces después cogieron y ¿qué hicieron? Mandemos a hacer una camiseta y un logo. No, nosotros después dijeron necesitamos tener una sede. Y resulta que entre hacer el logo y hacer actividades para tener la sede, comenzaron a descuidar la salvación de las personas y comenzaron de nuevo a ahogarse. Y entonces surgió otro grupo y dijo, nosotros tenemos que hacer algo por las personas. Ve, ese grupo se descuidó, se dedicó ahora a sí mismo y la gente se está ahogando. Hagamos algo. Y montaron otro grupo de salvavidas. Pasado el tiempo, ocurrió exactamente lo mismo. Hagamos un eslogan, montemos un lugar. Y así fueron surgiendo varios grupos. ¿Sabe qué ocurrió con el tiempo? La gente se siguió ahogando y toda la orilla de la playa se volvió unos clubes de salvavidas. Pues así puede ocurrir en nuestra vida. Este fariseo no tiene la visión de que nosotros estamos llamados a experimentar la salvación de Dios para llevar a otros a su salvación. Es eso sencillo, hermanos. Es fácil, por eso uno desechar a las personas. Miren cómo dice la palabra de Dios en Jeremías 4:14. Limpia de malicia tu corazón, Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo durarán en ti tus pensamientos torcidos? Miren cómo dice, limpia tu corazón de malicia. ¿Qué es el corazón? Mire, el corazón en la Biblia es el centro donde se toman las decisiones. Nunca lo vayan a olvidar, el centro donde se toman las ¿qué? Decisiones. El órgano más importante, hermanos, de todos los órganos del cuerpo es en el corazón. En el corazón es donde se decide seguir o no seguir a Dios. Allí en el corazón es donde se toman las decisiones. Por lo tanto, hermanos queridos, cuando nosotros hablamos del corazón, está representando el interior del hombre y es el órgano principal del ser humano. No se le va a olvidar, el corazón es el ¿qué? El órgano del ser humano. Por eso es que en la palabra de Dios dice en el Salmo 73, versículo 26, mi carne y mi corazón se consumen, roca de mi corazón, mi porción, Dios para siempre. Es decir, en el corazón es donde nace ese deseo, ese anhelo por la presencia de Dios. Entonces, allí, en el corazón está el intelecto, está el juicio, está la voluntad, está la personalidad, está el pensamiento. Uno escucha mucho la frase entregarle el corazón a Dios. Yo antes esto no lo tenía muy claro, hermanos, hasta que una vez conocí una joven que había estado en un grupo satánico y ella me comentó que estuvo bajo los efectos de la droga. Normalmente hacen esas cosas tan graves y tan desastrosas. Me contaba que estaba en una misa de esas satánicas y a una doncella, una jovencita desnuda, le ofrecían el corazón al demonio. Y entonces me decía la mujer que la chica pegó un grito horroroso y quedó muerta. Me decía, vea padre, yo estaba drogada, pero le aseguro que cuando yo me acerqué a ella, en la parte del corazón estaba un hueco vacío y ella estaba muerta, no se le veía el corazón. De allí que por eso entonces el corazón
es el órgano más importante. Nosotros en la Biblia no es en la cabeza la sede del pensamiento, sino en el corazón. Ahí está condensada la personalidad, está condensado todo el ser. De allí que cuando uno habla de entregarle el corazón a Dios, es entregarle la personalidad, entregarle el intelecto, entregarle todo el ser a Dios. Por lo tanto, noten ustedes que si nosotros unimos nuestro pensamiento al pensamiento de Cristo, mis pensamientos tienen que ser los de Dios. Por eso no es compatible que uno diga yo soy cristiano y estoy a favor de la eutanasia. Yo soy cristiano y estoy a favor de la guerra. Yo soy cristiano y estoy a favor de la clonación. Es decir, son cosas que no son compatibles. Desafortunadamente, hermanos, nosotros aún en la iglesia, y aún uno escucha muchos pastores decir cosas totalmente antibíblicas. Dirán, ¿de qué nos está hablando? De antibíblicas, pues que muchos pastores están predicando a nombre de Dios cosas contrarias a la misma palabra de Dios, contrarias. Entonces estamos en un momento de mucha confusión. Y Dios, que es verdad, no es un Dios de confusión, porque Él es la luz del mundo y a todo el hombre que abre su corazón le ilumina, le guía, le orienta. Dios no es de confusión, hermanos. Por lo tanto, nosotros les decía que algo que está dañando mucho nuestra fe es el dicho relativismo. Nosotros no podemos decir, es que eso es relativo, dependiendo, no, ¿relativo a qué? Nosotros recibimos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos ilumina, el que nos guía y el que nos lleva a la verdad completa. El que nos orienta a la verdad completa. Por lo tanto, mire, ¿qué le faltó a este fariseo y qué necesita uno pedirle a Dios? Señor, quítame las máscaras, porque las máscaras salen más caras. Oye bien, ¿salen más qué? Más caras. Muchas veces uno cree que socialmente caemos en la hipocresía permanente. Entonces somos unos en la calle muy amables, muy corteses. Todo el mundo en la calle dice, qué hombre tan especial, qué mujer tan amable. Y lo pueden decir delante, la felicito, mi hijita, por ese esposo tan bueno que tiene. Y la señora interiormente dice, porque no lo conoce, porque no lo conoce. O le puede pasar como a la señora que estaba en el funeral y todo el mundo tenía la visión del hombre amable, cariñoso, y se murió el señor. Y le dicen, dándole las condolencias a la señora, su merced, tuvo que haber sido un golpe muy duro la muerte de su esposo. Dijo, los golpes me los dio en vida el desgraciado. Entonces, miren que hemos aprendido a vivir una vida de continuas máscaras. Y los medios favorecen eso. ¿Usted qué nota en los medios? Pues que todo se volvió Photoshop. Y entonces a uno le encanta que le hagan Photoshop, porque lo hacen ver de acuerdo a lo que socialmente dicen bonito. Hay muchas personas que por lo menos no les gustan las canas. A mí me gustan. ¿Saben por qué? Porque la Biblia indica eternidad. No es que se está haciendo viejo, sino eterno. Entonces, hay que ponerle mucho cuidado a eso.
yo realmente quién soy ante Dios. ¿Quién? ¿Soy el fariseo que vivo? ¿Qué opinan de mí? ¿Qué piensan de mí? ¿Qué dicen de mí? Es decir, pensar que la vida gira en torno a uno y que lo más importante no es lo que uno es, sino lo que uno aparenta. La apariencia. Hoy a nosotros se nos habla de tener calidad de vida. Y cuando a uno le hablan de tener calidad de vida, normalmente uno lo asocia a tener una buena casa, a tener un buen carro, a poder hacer ejercicio físico, tener salud. Y siempre que se habla de tener calidad de vida, se asocia con bienestar económico. Y entre más y más se ha enfatizado tener calidad de vida, la sociedad cada día ha perdido más lo espiritual y se ha vuelto más materialista, más egoísta, más vacío. Es decir, el deterioro moral ha sido grande. ¿Por qué? Porque eso también ha calado en nosotros. Creemos que tener calidad de vida es tener cosas. ¿Y qué vale tener cosas cuando el corazón está vacío? Y a Dios no se le puede mentir. Uno se puede maquillar. Y de hecho ahora hay una cosa hasta rara. Yo eso no lo entiendo, lo respeto, pero hay señores que también se están maquillando. Y entonces uno les ve que de pronto salen con el labial y uno dice, yo esto no lo entiendo. Y entonces, y también se tinturan el cabello porque la idea, hermanos, para esa sociedad, el problema no es cómo está el corazón. Mire, el problema no es cómo lo ven Dios, sino para la sociedad es cómo lo ven los demás. Y hay que esconder que se está envejeciendo, entonces hay que quitarse las arrugas, hay que arreglarse. Pero a uno le puede pasar como la historia de los espejos. ¿Ustedes conocen la historia de los espejos? Levanten la manito la historia de los 1000 espejos. Bueno, se la voy a contar y espero que le ayude. Dice la historia que una vez iba un perrito y él iba como triste, como con un aire de tristeza y como de amargura. Y entró a un cuarto. Y cuando entra en el cuarto, se queda mirando y ve otro perro que lo mira con una cara de tristeza y de agresividad. Y ella llega y dice, ¡au, au! Y el otro le contestó lo mismo. Y voltea por el otro lado y ve otro perro también que lo mira con una agresividad bien violenta y él se pone furioso. Y comienza también por donde iba mirando, veía perros con agresividad que querían causarle daño. Entonces sale aburrido y dice, jamás quiero volver por este lugar. Qué lugar tan apestoso. Dice la historia que después iba un perro así, tin, tin, iba moviendo la colita. Y cuando entra al mismo lugar y mira, ve que otro perro le está moviendo la cola. Y entonces él por el otro lado, el otro le está moviendo la cola y él da la vuelta y el otro comienza a jugar con él. Y por donde él miraba, había otros que hacían lo mismo. Y dijo, trataré de volver más por este lugar. Y salió el perro y había un letrero que decía, esta es la casa de los 1000 espejos. Tú no tienes la culpa de la cara que tienes, sino de la cara que pones. Mire, interiormente, aquí en este texto sagrado, ¿cuál está poniendo la cara este fariseo? Está colocando la cara del que se siente autosuficiente, del que se siente yo estoy bien
tú estás mal. Que es una cosa que todos nosotros manejamos. Hay alguna dificultad en la casa, un problema, y sale la lucha. Es que yo soy el que tengo la razón. Usted no reconoce que está mal. Esa tendencia la tenemos a sentirnos que nosotros estamos bien y los demás son los que están mal. Los demás son los que están locos, los demás son los desorganizados, los demás son los que no hacen caso, los demás son los que no escuchan. Y este mundo como está de podrido. ¿Y uno cómo está? Simplemente considerándose que uno está bien. Por eso, cuando ese tema, hermanos, de abrirle el corazón a Dios tiene que ser porque uno comienza a conocerse a uno mismo, hermanos, y a dejar que realmente llegue el Espíritu Santo al corazón nuestro. En Romanos capítulo 5, versículo 5 dice: el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo que se nos ha dado en nuestros corazones. Necesitamos por eso abrir nuestro corazón para tener esa capacidad primero de darnos cuenta que nosotros somos deudores. Por eso en el texto coloca Dios un ¿qué? Unos deudores. Uno debía 500, el otro debía 50. Nosotros tenemos que reconocer que hemos obrado mal. Y una de las cosas que más uno obra mal, dice, y volviéndose hacia la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para lavarme los pies. Ella me los ha bañado en lágrimas y los ha secado con su cabello. Tú no me diste un beso desde que entré, ella no ha cesado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con perfume, ella me ha ungido los pies con mirra. Por eso te digo que se le han perdonado muchos pecados, ya que siente tanto afecto. Que el que se le perdona poco afecto siente. Y a ella le digo, se te perdonan tus pecados. Noten esto, quizás de los pecados más grandes que uno tiene, hermanos, es no reconocer que uno es desagradecido. Vean, no basta con no hacer cosas malas, hay que hacer cosas buenas. En la palabra de Dios, Proverbios 4:23 dice: por encima de todo, cuidado, guarda tu corazón porque de él brotan las fuentes de la vida. Es decir, guarda tus pensamientos, conócete a ti mismo. Por eso, queridos de Dios, les voy a dar unos puntos que nos van a ayudar muchísimo. Mire, hay que abrirle totalmente las puertas del corazón a Dios, es decir, abrir la mente, abrir el afecto, abrir todo el corazón. Hay un texto sagrado que yo sé que ustedes, muchos se lo saben de memoria, pero que en la práctica uno tiene que estar continuamente teniéndolo en cuenta. Apocalipsis 3:20. Vea lo que dice: mira que estoy a la puerta llamando. Si uno escucha mi llamada y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Vea, en una exposición de arte habían colocado una puerta muy bonita y muy decorada. Y ustedes saben que hay personas que siempre tienen ese espíritu crítico. Y cuando alguien se acercó dijo: esa puerta está mal hecha. ¿Por qué? Y él dice: esa puerta no tiene de dónde abrirse, no tiene la perilla para abrirla. Y el artista le dice: esa puerta representa el corazón y solo se abre desde adentro. Miren, nosotros necesitamos abrirle todo el corazón a Dios.
mira que estoy a la puerta llamando. Si uno escucha mi llamada y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Es decir, nosotros necesitamos continuamente buscar de Dios. Y quizás ese cambio nos va a implicar alejarnos de personas que no siguen nuestras mismas metas. No se puede dar un cambio, hay necesidad de crear un nuevo nivel y un nuevo grupo de personas. La conversión es un proceso de toda la vida. Yo no me puedo ya sentir convertido, que no necesito cambiar, claro, necesito crecer más en el amor, más en la justicia, más en la prudencia, más en la caridad. No podemos quedarnos con algunas cosas. Es decir, hay que pasar de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo perfecto. Y es necesario, hermanos, convencernos de que en la iglesia el trigo y la cizaña crecen juntos. Eso está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, versículos 24 al 52. A veces nosotros nos sentimos tan perfectos. Yo ya no voy a la iglesia. Supongamos que alguien dirá, yo ya no voy a Juventud Renovada. Allá no están todos tan santos como yo los creo. Allá no. A nosotros Dios no nos mandó a juzgar, nos mandó a dejarnos transformar. Y siempre va a crecer el trigo y la cizaña. Otro punto que quiero que tenga en cuenta. Para esa transformación no nos deben mover los sentimientos. Y dirán, ¿cómo así que nos mueven los sentimientos? Hermanos, vean lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 14. Hizo lo que era malo, porque no había dispuesto su corazón para buscar a Yahvé. ¿Qué nos está diciendo este texto sagrado? Nosotros necesitamos la gracia de Dios para elegir el bien. Oye bien, ¿necesitamos la qué? Vamos a perdernos. Y uno nota que hay personas que pueden ir bien en el caminar de Dios y llega un momento en que se estancan. Y hay otros que van siguiendo el caminar y después desisten y regresan a situaciones peores. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque para elegir el bien siempre se necesita la gracia de Dios. En Jeremías, capítulo 24, versículo 7, el Señor nos asegura que Él es el que cambia el corazón, que Él es el que nos transforma, que Él es el alfarero. Les daré corazón para conocerme, pues yo soy Yahvé y ellos serán mi pueblo. Yo seré su Dios, pues volverán a mí con todo el corazón. Palabra de Dios. Nosotros a diario, por eso necesitamos hacer un examen de conciencia. Un examen de conciencia, ¿por qué? Porque nuestra vida, si yo me comparo como estaba haciendo aquí el fariseo, con los pecadores más grandes siempre me voy a sentir mejor. Pero uno tiene que compararse con Dios. Y ahí es donde se hace realmente un examen de conciencia. ¿Cómo hablaría Dios? Este programa que estoy viendo, ¿lo vería Jesús? Esta manera como estoy juzgando a los demás, ¿la haría Dios? Esta lectura que tengo realmente me edifica. Por eso es muy importante, hermanos, la lectura espiritual y la formación. ¿Por qué? Porque de esa formación va a crecer nuestra fe. Es importante, hermanos, el predicar el evangelio en todo tiempo y predicarlo sobre todo sin usar las
palabras, sino con el testimonio. Vean este texto sagrado que quiero leerles para finalizar la enseñanza. Del libro de Job. Del libro de Job en el capítulo 11, versículos 13 al 19. Dice así el texto. Decídete a actuar con rectitud. Oiga bien cómo dice. Y dirige tus súplicas a Dios. Si estás cargado de pecado, aléjalo de ti. No des lugar en tu casa a la maldad. Así podrás alzar limpia la frente y estarás tranquilo y sin temor. Echarás en el olvido tus sufrimientos. Los olvidarás como al agua que pasa. Tu vida brillará más que el sol a mediodía. Tus horas más oscuras serán como el amanecer. Y vea esto tan bello. Tendrás esperanza y podrás vivir confiado. Bajo el cuidado de Dios dormirás tranquilo. Nada te asustará cuando descanses. Muchos vendrán a buscar tu favor. Palabra de Dios. Lo peor que puede haber es cuando no hay coherencia, cuando hay división. Hermanos, la división interior, el engaño, nunca va a producir paz. Por eso este texto para nosotros es un llamado a todos. ¿A qué? A realmente ofrecerle la vida a Dios. A que usted que ha venido a este lugar no diga, bueno, yo vine a este encuentro porque gracias a Dios yo soy de los pocos escogidos. O como una señora una vez dijo, no, pues yo estoy aquí gracias a Dios en este grupo porque los demás se quedaron en la casa fornicando. Imagínese eso. Ella no sabe, pero uno se puede sentir eso. Yo estoy aquí, los demás se quedaron fornicando y quedaron. No, al contrario, yo siempre debo sentirme necesitado de Dios y que mi vida totalmente le pertenezca. Quiero invitarlo a que se coloque en la presencia de Dios. Coloque ambas manos sobre su corazón. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y tenemos que examinarnos en el amor. Cierre sus ojos. A Dios no le podemos mentir. Ante Él no nos podemos colocar máscaras. Él es el que conoce los corazones. Él es el que sabe lo que ocultan las tinieblas. Por eso en esta hora, Señor, nosotros te pedimos de todo corazón que nos ayudes en una conversión profunda. Vas a clamarle a Dios que nos ayude, porque el mal, lo dice San Ignacio de Loyola, dice que el maligno nos da una falsa paz. Estando en el pecado nos hace sentir tranquilos, nos hace sentir que estamos bien, que no necesitamos cambiar nada, que son otros los que están mal. Y quizás hemos pensado eso, que quien está mal son los hijos, son la esposa, el esposo. A solas dígale a Dios, en esta hora de adoración al Santísimo que vamos a tener, le vas a pedir a Dios que Él nos muestre eso que estamos cargando,
Podemos estar como la mujer pecadora pública, reconociendo y diciéndole: Señor, hoy vengo a entregarse esa vida, que quizás nadie puede que la sepa. Quizás te ha dado cuenta de que a escondidas te tiene esclavizada la pornografía. Quizás nadie se ha dado cuenta, aparentemente, que eres interesado y que buscas a los otros solamente para sacarle provecho y beneficio. Quizás nadie lo sabe, o quizás aparentemente nadie se ha dado cuenta, y por años has vivido una infidelidad. Quizás por años has gozado de prestigio en tu parroquia, en tu grupo, y tienen la imagen de que tú eres amable, pero ya en la intimidad en tu casa hay algunos que sufren tus defectos, que sufren tus injusticias, que sufren tus humillaciones. Quizás nadie se ha dado cuenta, aparentemente, que te sacas algunas cosas de tu trabajo, que te llevas algunos elementos, que te quedas con algún dinero. Y quizás tú has dicho: me lo merezco, tengo derecho. Quizás has argumentado cosas para justificar esos pecados ocultos. Por eso en este momento déjate guiar por el canto y le vamos a pedir al buen Dios que Él nos quite esas máscaras que nos impiden entregarle la vida a Cristo, entregársela totalmente. Quizás por años hemos justificado nuestro temperamento ácido, agresivo, violento. Quizás por años hemos justificado el ser tercos, el ser humillantes. Los medios de comunicación requieren recursos económicos para sacar adelante estos contenidos. Hay muchas personas detrás de un trabajo de evangelización, así que esperamos que usted se suscriba y nos apoye en esta obra evangelizadora. Dios los bendiga.